Muy buenas tardes a todos. Vamos a retomar el tema de la normativa Mercosur. La semana pasada creo que habíamos concluido. ¿Tienen todos en la mano o a mano el protocolo de Europreto? Ya lo tienen que tener y lo tienen que tener leído el protocolo de Europreto, no en su integridad, pero leído en una parte. Lo vamos a hacer mención en muchos casos a este protocolo Europreto. Fundamentalmente para dos de los temas que vamos a ver de Mercosur están en el protocolo Europreto. El sistema de normas y el sistema de el sistema de órganos y el sistema de normas. Con lo cual, el protocolo Europreto es esencial para estos menesteres. Habíamos hablado del sistema de órganos y habíamos dado las características de, fundamentalmente, los tres órganos decisorios, los tres órganos consultivos que se crean en el protocolo Europreto, y habíamos visto algo del desarrollo histórico de estos órganos, como por ejemplo el de la Comisión Parlamentaria Conjunta, luego transformada en Parlamento del Mercosur, que aún con esta característica de Parlamento del Mercosur solo la seguimos ubicando en los órganos consultivos porque sus proyectos no terminan de ser normas, sino que son proyectos de normas a ser elevados a los órganos decisorios. Y la semana pasada creo que habíamos empezado con el sistema de producción normativa. Habíamos dicho que las normas derivadas del Mercosur, porque por una parte tenemos, como decimos desde siempre, tenemos el derecho originario y el derecho derivado. El derecho originario que regula el Mercosur, Tratado de Asunción, protocolos posteriores, derivados de ese Tratado de Asunción, y esto es lo que denominamos derecho originario. En general, el derecho que regula esta parte del derecho originario es básicamente derecho internacional público, pues son normas de derecho internacional público, más allá de que tenga algunas cuestiones características, como habíamos hablado en su momento, el tema de la reciprocidad, o algunos principios que son propios del derecho de la integración y que le son propios incluso a este derecho internacional público, por decirlo de alguna manera, que es el derecho originario. Más compleja la situación del derecho derivado del Mercosur. El derecho derivado del Mercosur, que son las decisiones del Consejo del Mercado Común, las resoluciones del Grupo Mercado Común y las directivas de la Comisión de Comercio. En los tres casos, los artículos, también creo que lo dice el 42 nuevamente, estas normas derivadas, a ver si tengo el 42 acá, estas normas acá lo tengo. Acá está, el 42. Las normas emanadas de los órganos previstos en el artículo 2, Consejo, Grupo y Comisión de Comercio, tendrán carácter obligatorio y cuando sea necesario deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos previstos en la legislación de cada país. Por una parte, que dice que las normas tienen carácter obligatorio. ¿Pero obligatorio para quiénes? ¿Obligatorio para qué? Obligatorio para los estados únicamente. Y después dice, cuando sea necesario serán incorporados a los ordenamientos jurídicos internos. Y habíamos dicho nosotros esto que aparece enunciado como una excepción, para decirlo de alguna manera, es la regla. Todas las normas derivadas, o mejor dicho, casi todas las normas derivadas del Mercosur tienen que ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos internos para que tengan vigor respecto del común de los ciudadanos.
Y acá vamos a trabajar de aquí a la próxima, bueno, ahora lo vamos a hablar con Marcelo, a ver cómo lo encaramos. Fundamentalmente, dos laudos arbitrales que se produjeron en el Mercosur, el 4 y el 7, son muy parecidos, pero vamos a dividir la clase para que algunos vean el 4 y otros vean el 7. Laudos de tribunales ad hoc que resolvieron respecto de qué significa esto de carácter obligatorio que dice el protocolo, el artículo 42 del protocolo de Europleto, y qué significa esta obligación. Por de pronto, en pocas palabras, estos dos laudos han determinado varios principios, pero en última instancia lo que dicen es las normas derivadas del Mercosur, una vez adoptadas en el sistema institucional del Mercosur, tienen carácter obligatorio para los estados. Con lo cual, los estados lo que están es obligados a, uno de los laudos dice, obligado en dos sentidos. Obligados, una obligación de hacer, que significa una obligación de incorporar a su ordenamiento jurídico interno mediante el procedimiento que su constitución y sus leyes le fijen. Por una parte, incorporar a su ordenamiento interno y, mientras tanto, hasta que esto se produzca, no generar ninguna situación que haga imposible la aplicación de la norma esta, cuya obligación el Estado ha asumido en los órganos Mercosur. Una obligación de hacer y una obligación de no hacer. Esto lo describe uno de los laudos, no me acuerdo exactamente si es el 4 o el 7, que son muy parecidos, tienen la misma temática. Son dos laudos en los que se empuja, digamos, a un Estado. A ver, perdón. ¿Por qué? Porque la incorporación de la norma hace que esa norma sea obligatoria para los particulares y dentro de los estados. Hasta ese momento, solo la normativa del Mercosur es obligatoria para los estados. Y los estados tienen esta obligación de incorporar a su ordenamiento jurídico interno. Por eso no es pasible de invocar, porque no tiene vigor, porque antes del 42, por decirlo de alguna manera, el artículo 40 establece cómo se debe poner en vigor simultáneamente las normas Mercosur. ¿Y cuál es el procedimiento que se establece? Una vez adoptada la norma Mercosur, cada uno de los estados se las lleva a su interior, dicta una norma Mercosur en su interior, la notifica a la Secretaría Administrativa del Mercosur, diciéndole cuál es la norma que está incorporando y mediante qué norma se está incorporando, mediante qué norma interna se está incorporando, y ese estado dio cumplimiento. Viene el segundo estado, da cumplimiento, viene el tercer estado, da cumplimiento, y recién cuando viene el cuarto estado y da cumplimiento, cuando se completa el círculo de los estados parte que digamos, producen la norma interna, a partir de allí, a los 30 días, recién la norma va a tener vigencia simultánea en los 4 países, o los 5, de acuerdo a la existencia o no del quinto país hoy suspendido. Profe, una pregunta, porque sí, entendí. O sea, ¿el plazo es 30 días para que entre en vigor? No, no. El planteo básico es que en el protocolo europeo no se establece el plazo. Y ahora lo vamos a ver. Todos los estados tienen que llevarse la norma a su interior y producir la norma interna. Y el protocolo europeo no establece exigencias de plazo. Eso está ahí. Por lo que los dos laudos arbitrales que nosotros vamos a leer es por falta de dictado de la norma de incorporación. Creo que los dos son Argentina contra Brasil, no me acuerdo exactamente. Sí. Los dos son, ¿no, Marcelo? Son de Argentina contra Brasil, donde Argentina le exige a Brasil
que produzca la normativa de incorporación. En uno de los casos, Brasil dice, sí, yo sé que estoy obligado a incorporarla, pero no tengo plazo, dice, porque el protocolo europeo no establece plazo. El fallo, el laudo, lo que incorporó fue el concepto de plazo razonable. En este caso habían pasado creo que 9 años desde el dictado de la norma Mercosur y la falta de incorporación, donde le dice, sí, está todo bien, pero no es razonable que usted espere, que usted demore 9 años la incorporación de esa normativa. Esta falta de, justamente, los dos laudos tienen que ver con la falta de previsión. Si se quiere, a ver, en primer lugar, que hay una normativa del protocolo europeo genera un procedimiento que tiene algo de engorroso. Porque, fundamentalmente porque los estados se cuidaron de, digamos, de no avanzar en el tema del efecto directo. En ningún caso le dieron a las normas carácter de efecto directo. Se produce la norma en el Mercosur, bueno, pero el Estado se tiene que incorporarla para hacerla valer dentro de el ámbito de su territorio. Los problemas respecto a la incorporación normativa del Mercosur fueron bastante importantes y bastante rápido se produjo ese problema, para decirlo de alguna manera. Yo les comentaba que yo para el año 98, 2000, una cosa así, habíamos hecho un relevamiento. Bueno, existía el relevamiento que había hecho la Secretaría Administrativa del Mercosur. Cuando hablábamos de la Secretaría, ¿se acuerdan que yo les conté? Que hubo un intento de jerarquizar la Secretaría del Mercosur y llevaron adelante esta gente que estaba al frente de la Secretaría del Mercosur, llevaron unos hermosos cuadros donde establecían cada norma Mercosur y qué países la habían incorporado y mediante qué normativa. Un cuadro muy útil para aquel que se enfrentaba al tema del Mercosur. Lo cierto que eso lo que evidenciaba era que, me parece que era fruto de aquellos cuadros, se habían dictado o aprobado en el ámbito del Mercosur 700 y pico de normas y solo 240, 250 habían adquirido la obligatoriedad en todos los países a partir del procedimiento del artículo 40, que es este artículo que establece que cada país produce su norma interna, la notifica a la Secretaría Administrativa y 30 días después de la última notificación de incorporación tenía efecto simultáneo en los 4 países. Digamos, estos cuadros lo que evidenciaban es que en cada una de las normas había, o mejor dicho, alrededor de 500 normas que se habían adoptado en el Mercosur, faltaba algún estado que la incorporara y eso hacía imposible la vigencia simultánea del artículo 40. Por supuesto, como yo les contaba, esto terminó en que al diablo con el cuadro, al diablo con los secretarios que querían tener más, nada, digamos, evidenciaban que los estados estaban incumpliendo, y la Secretaría volvió en alguna medida a sus cánones de administrativa y de guardar papeles en general. Por ahí, por el año 98, empieza a advertirse la preocupación sobre estos problemas de incorporación. Lo primero que se produce, y creo que fue antes del 98, hay una norma que dice, bueno, pero cada estado me tiene que poner, cuando se adopta la norma Mercosur, en el Consejo, en el Grupo o en la Comisión de Comercio, me tiene que poner cuál es el órgano interno encargado del dictado de la norma. ¿Esto por qué? Porque como dice el artículo 40, los procedimientos de cada país van a ser los que establezcan cuál es el mecanismo de incorporación. Por supuesto, porque esto es lo que se denomina en términos del derecho internacional principio de autonomía institucional. Esto es,
cada estado tiene una constitución, una ley de ministerio, una atribución de competencias de acuerdo a lo que en esa constitución y en esa ley de ministerio se determine, con lo cual queda librado a cada uno de los estados cuál es el órgano competente para producir la norma de incorporación. De la misma manera, algunos decimos, esto no es homogéneo en la doctrina, pero algunos decimos que en la medida que tu Constitución Nacional tenga una distribución de competencia federal, la obligación de incorporación puede no ser exclusivamente del gobierno nacional si la materia que trata esa norma Mercosur afecta las competencias de las provincias. Algunos decimos, pocos si se quieren, autores rescatan esta cuestión, de que si la materia que trata la norma Mercosur está entre las materias que son competencias de los gobiernos subnacionales, serán aquellos gobiernos subnacionales los que tengan que dictar la norma de incorporación. Para que a ustedes les quede la absoluta tranquilidad, no conozco que se haya hecho esto nunca y no hay ninguna norma de incorporación dictada desde las unidades subnacionales, en nuestro caso de las provincias. Pero esto es un paréntesis que le digo para que les quede. La distribución de competencias es de cada uno de los estados. Por eso, en algún caso, cuando la misma norma Mercosur se distribuye a los 4 estados, una puede estar en dependencia del Ministerio de Agricultura, la otra puede estar dentro en otro estado, puede estar dentro del marco del Ministerio de Salud, para decir alguna, porque la competencia en esa materia está otorgada a otro ministerio, y así puede ser en cada uno. Puede ser que haya, digamos, normas Mercosur que son incorporadas mediante resoluciones de ANMAT, en nuestro caso, de ANSES, de muchos organismos. Allá en los 90, en los primeros 90, cuando arranca el Mercosur, empiezan a, por lo menos pongamos cuál es el órgano encargado de la incorporación normativa. Y solo para mencionar una norma derivada del Mercosur que vino a no es modificar, pero en alguna medida sí, afectar en alguna forma lo que se establece en el protocolo Europreto, vamos a mencionar a una decisión del Consejo Mercado Común, que es la decisión 2002. Anótenla esta porque también la tienen que buscar. Decisión del CMC, decisión con mayúscula, CMC 22/02. Si ustedes tipean eso en Google, va a aparecer seguramente esta norma Mercosur, que si se quiere, esa misma norma es una norma derivada del proceso de integración, no es derecho originario, sino que incluso tiene rango inferior, si se quiere, al protocolo Europreto, porque es una norma de derecho derivado. Pero como decíamos, yo dije, la mayoría de las normas deben ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos internos, salvo aquellas normas que se refieren al funcionamiento del Mercosur. Esta, por ejemplo, es un caso de estos. Es una norma que está dirigida a mejorar la calidad de la normativa Mercosur, mejor dicho, a mejorar la calidad de la incorporación normativa del Mercosur, y por ello no debe ser incorporada a los ordenamientos jurídicos internos. Son necesariamente incorporadas a los ordenamientos jurídicos internos aquellas normas que tengan carácter general, que tiendan a regular la actividad económica, la actividad de las empresas, la actividad de los particulares, o regulen a los particulares en su movimiento y demás. Aquellas normas que son
internas, si se quiere, al funcionamiento del Mercosur, no deben ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos internos, no necesariamente, porque está dirigida a los órganos Mercosur. Bueno, esta 2002, la decisión 2002 es de este tipo de normas que hacen al funcionamiento de el Mercosur y no debe ser incorporada a los ordenamientos jurídicos internos. Básicamente, ¿qué dice esta norma 2002? Dice básicamente dos cosas. Primero, cuando los órganos del Mercosur, fíjense la gravedad a la que había llegado la situación de esto que yo les decía en alguna medida cuando hablábamos del Consejo, yo le hablaba de la política de efectos especiales, era que en el Consejo, incluso por este tema de que se hacían en 2 días una de ministros y una de presidentes, tenía que mostrar que se producía, se adoptaban compromisos que se denominaban decisiones del Consejo del Mercado Común. Ahora, estas decisiones del Consejo del Mercado Común después tenían que ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos internos, y allí es donde aparecían algunas cosas que no era conveniente incorporar en algunos de los países y se demoraba, y el efecto simultáneo, esto de tener vigencia simultánea en los 4 países, se demoraba. La 2002, ¿qué establecía? ¿O qué establece? En alguna medida dice, señores, cuando el órgano del Mercosur haya discutido una norma y esté para dictar la norma Mercosur, para aprobar la norma Mercosur, hacen un parate alto. Cada uno de los estados la manda a su interior, al interior de los estados, para analizar la viabilidad de la norma, cuál es el órgano interno encargado del dictado de la incorporación a su ordenamiento jurídico interno, y cuál es el plazo que necesita ese órgano para el dictado de la norma. Con estas 3 informaciones, con el aprobado técnico-político, para decirlo de alguna manera, porque yo no sé si esto lo charlamos en alguna... El Consejo de Mercado Común son ministros y ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Economía. El Grupo Mercado Común son secretarios de Estado, más o menos. Son 4 miembros, alguno tendrá rango de secretario de Estado o menos. Y el Consejo del Mercado Común, con toda la furia, tendrán rango de embajadores, directores nacionales, pero digamos gente cuya, como decimos, accountability o responsabilidad política es bastante menor, para no decirlo feo. La responsabilidad política frente a la ciudadanía, a la toma de una decisión de bastante envergadura, es bastante poca. Gente que no es elegida en términos de elecciones. Profe, perdón, ¿cuál era el primero? ¿El de los ministros? Consejo del Mercado Común, ministros. Sí. Grupo del Mercado Común, con toda la furia, embajadores o secretarios de Estado. Comisión de Comercio, podrá haber algún embajador, dudo, pero directores nacionales. Entonces se entiende que hay gente con bastante poca responsabilidad política asumiendo decisiones de mucha importancia, que pueden hacer a la hacienda y a la vida fundamentalmente a la hacienda, de muchas personas. Con lo cual, la 2002, como había sucedido esto, digamos, hasta ese año, era mucho más que lo que yo mencionaba, el retraso en la incorporación normativa, porque venía una decisión adoptada en el órgano Mercosur, cuando el encargado de la internalización leía eso y decía, no, mi política va en otro sentido, no adopto la norma Mercosur, aunque el Estado Nacional
concurra en responsabilidad internacional, incurra en responsabilidad internacional por la falta de internalización, que esto es lo que se produce con la falta de internalización. Entonces, bueno, la 2002 lo que dijo, bueno, tráigame 3 cosas. Tráigame el visto bueno en términos políticos del órgano que la va a incorporar, cuál es el órgano y el plazo que necesita ese órgano, un plazo estimado que es supuestamente estos 3 elementos. Bueno, acuérdense que teníamos la norma discutida en el ámbito Mercosur, pero en algún momento se frena antes de la adopción de la normativa Mercosur, se vuelve para atrás a los estados para que produzcan estas 3 informaciones. Entonces, con esas 3 informaciones, en la reunión siguiente del órgano de que se trate, los estados adoptan la norma Mercosur estableciendo cuál es el órgano que en cada uno de los estados dio el visto bueno, para decirlo de alguna manera, o es el encargado de la internalización, y por supuesto el plazo mayor. Si un estado necesitaba 30, el otro necesitaba 60, el otro necesitaba 75 días, y el otro 90, para decirlo de alguna manera, se pondrán 90 días como plazo máximo, en el cual a partir de allí los estados empezarían a correr e incurrir en responsabilidad internacional. ¿Se entendió esto más o menos? No importa. Escúcheme de bueno, lo que tiene de bueno esto es que me pueden escuchar varias veces, a ver si... lean la decisión 2002. Como toda normativa internacional es bastante compleja, pero se puede entender. La idea es que, supuestamente esta normativa tendía a mejorar. Ya se habían producido los 2 laudos que establecían la responsabilidad internacional del Estado, porque esto lo dicen en el 4 y el 7 también. El Estado que no incorpora a su ordenamiento jurídico interno la normativa Mercosur incurre en responsabilidad internacional, porque todos aprobaron el protocolo europeo, donde establece que las normas tienen carácter obligatorio para los estados. ¿En qué consiste esa obligación? Lo dicen los laudos también. Consiste en incorporar la normativa Mercosur en un plazo razonable, aunque no lo establezca el protocolo europeo, y no hacer nada mientras tanto que perturbe la aplicabilidad de la norma en el ámbito interno. ¿Está más o menos? Una pregunta, Pregúntenle, a ver. Ricardo. ¿Se Micaela. escucha ahí? Sí. ¿Sí? Lo que no entendí es cuando explicó lo de o sea, que tienen que cumplir los 4 estados con incorporar la norma para que recién entre en vigor para todos. Eso, o sea, si la norma nunca es incorporada por ninguno de los estados, más allá de incurrir en responsabilidad internacional, ¿la norma nunca va a entrar en vigor entonces? No. Ok. Solo entra en vigor cuando todos los estados la incorporan, digamos. Claro. A ver, ¿y por qué adquiere importancia lo que hablábamos en la primera parte de la cursada cuando hablábamos de incorporación ordinaria e incorporación especial? Por esta cuestión, básicamente. El planteo es, si yo adopto una norma Mercosur mediante un procedimiento, incorporo al ordenamiento jurídico interno una norma Mercosur mediante un procedimiento ordinario, eso es, la transcribo en una norma interna, yo sí tengo norma interna que es igual a la normativa Mercosur, o si la copié textual, digamos, para decir de alguna manera, y tengo norma vigente en mi país. Pero esto no es lo que se comprometió el Estado de Argentina en el ámbito del Mercosur. En el ámbito del Mercosur, lo que se comprometió la Argentina es en que los 4 países tenían que hacer los procedimientos de incorporación y notificar a la Secretaría Administrativa, y recién 30 días después, todos los países van a tener la vigencia simultánea de la norma. ¿Esto por qué? Porque en alguna medida en las negociaciones internacionales, en las negociaciones comerciales internacionales, las discusiones se tratan en lo que se denomina packaging deal, acuerdo, packaging de paquete. Esto es, yo estoy
a veces, en algunas oportunidades, estoy negociando zapatos, automóviles, línea blanca de electrodomésticos y trigo. Estoy inventando, ¿no? Pero digo, entonces, yo a veces tengo que conceder en automotrices y en línea blanca, porque es el requerimiento más de mi contraparte, para conseguir en trigo y en calzado, para decirlo de una forma. Entonces yo concedo en un sector para conseguir en otro sector que me interesa. Y esas normas, lo importante de esas normas es que estén vigentes en todos los países, no sea cosa de que el Estado con el que yo negocio me incorpore las normas que le convienen y no me incorpore las normas que me convienen a mí. Entonces, por eso el procedimiento digamos, de la vigencia simultánea de la norma. Por eso es importante que la norma tenga vigencia en los 4 países en el mismo momento. Porque yo la concedí esa norma, yo la aprobé esa norma, seguramente porque transé en buenos términos, digamos, negocié a partir de otras cosas que mi contraparte necesitaba y que yo estoy concediendo. Con lo cual, señores, esa norma no es que, digamos, que cada uno de los estados puede incorporar, por eso la responsabilidad internacional en el compromiso. Una vez que la normativa Mercosur es adoptada, a partir de aquí corre, bueno, ahora a partir del plazo que se incorpora por la 2002, empieza a regir la responsabilidad internacional del Estado. Esto es, el Estado responsable ante los otros Estados de ese incumplimiento. ¿Se entendió esto? ¿No? Qué lástima. No. Encima está grabado. Me hacen decir cada cosa y después no. ¿No se entendió nada? Digan algo. Sí, profe, se entendió. Sí, bueno, ahí me dijeron, para que me quede tranquilo. Estos están los textos, ¿puede ser? Que acaban de subir. A ver. Sí, que recién me llegaron un montón de mails del campus, entiendo que fueron subiendo textos del Mercosur. Sí, les acabo de mandar todos los textos para que se entretengan en el fin de semana y tengan una buena lectura de todos los textos con tiempo. Está el de... Todos, el de Scotty, el informe final tuyo. Y el del librito ¿te acordás? El de las normas... Bueno. Es más, estuve bueno y les pasé ya la decisión esta del Mercosur. La 20 del 02, ¿también se lo mandaste? Sí. Perfecto, mirá qué colaborador tenemos ahí. Fíjate, demasiado. Marce, si está en algún... Yo creo que estaba escaneado. Este es el librito mío de ese tiempo, que tienen... básicamente esto que digo es de ahí. Tiene algunos años y no está reimpreso, con lo cual no se puede ir a buscar, no tiene sentido. Bueno, a ver, lean este material, lean el protocolo europeo, traten de interpretar 38, 40, 42, la parte normativa. La 20.02 que se la acaba de mandar Marcelo. Y Marcelo, tenemos grupos acá, ¿no? ¿Cuántos grupos tenemos? Ahora tenemos grupos por orientación. Bueno, no importa, pero digamos, para leer estos 2 laudos. Los laudos, sí. Sí, podemos hacer un grupo si quieren, de hombres y otro de mujeres, para hacer la edición más rápido. O si alguno se quiere ofrecer y hacer el análisis y después exponerlo, no hay ningún problema. Pero yo quiero que lo lean. No. 150 hojas oficio, no es tanto. Ya les subí los 2, así que los 2 laudos están subidos al campus también. Bueno, pero a ver, traten de ustedes deben haber leído ya, bueno, laudos arbitrales no tanto. En el laudo hay muchas cosas de procedimiento, que es interesante que las vean a los efectos de la última parte que vamos a ver de Mercosur, que es la solución de controversias, de la cual todavía no hablamos nada.
pero vayan en esta oportunidad, eso lo leen rápido y vayan a ver dónde los árbitros hablan respecto de esta cuestión, del incumplimiento de algún Estado, fundamentalmente. Los dos planteos en selección argentina contra Brasil, porque Brasil no incorporaba la normativa Mercosur. Entonces ahí describen qué es lo que significa la obligatoriedad, además, hablan del plazo razonable. Entonces, lean, digamos, lean medio en diagonal y deténganse en esta cuestión. Esto es muy claro en función de qué es lo que significa la obligación de lo que dice el artículo 42, las decisiones, resoluciones y directivas tienen carácter obligatorio, pero obligatorio ¿para quién? Como decían recién en la pregunta de una de las compañeras. Obligatorio para los Estados. Generan obligaciones para los Estados. ¿Qué significa esa obligación? Significa la obligación de incorporar a su ordenamiento jurídico interno, y una obligación de no hacer es que perturbar de determinada manera que no pueda ser aplicada la normativa en su ordenamiento jurídico interno. Pero por supuesto que esa norma Mercosur no está vigente para los particulares. Solo están vigentes para los particulares aquella normativa Mercosur incorporada mediante el procedimiento del artículo 40, donde todos los estados generaron el procedimiento de incorporación y notificaron a la Secretaría Administrativa, y la Secretaría Administrativa dictó la norma que dictó la notificación en la última instancia de que 30 días entraba en vigor simultáneamente en los 4 países, o aquella norma, aquella situación perversa en la cual la norma ya ha sido incorporada mediante un procedimiento ordinario. Que esto es un error. En general, con el tiempo esto se resolvió. No conozco en los últimos tiempos esto se ha digamos, emprolijado muchísimo. Imagínense que cuando nace el Mercosur, nace ahí 92, 93, 94, y con esta difusión de órganos, esta dispersión de órganos que producían la normativa Mercosur, bueno, la normativa Mercosur era, la normativa de incorporación de las normas Mercosur era realmente una fiesta porque cada uno hacía lo que se le ocurría. Parece ser que Cancillería en última instancia, porque tiene la responsabilidad en última instancia de no incurrir en responsabilidad internacional, debe haber puesto en orden, debe haber hecho algunas reuniones ahí con las direcciones legales de algunos ministerios y demás, y se bajó una norma donde más o menos, o se bajó una forma, un mecanismo, donde más o menos el artículo 40 se cumple, y donde queda supeditada la norma nacional a la vigencia de acuerdo al artículo 40. Circunstancia que es muy clara, muy importante. En muchos casos aparecen los considerandos, una mención donde dice esta norma se dicta en función del artículo 40 del protocolo Europreto y tendrá vigor solo cuando se informe y se produzcan todas las incorporaciones que establece el artículo 40. Entonces, esta norma nacional, que puede estar, que debe estar dictada por un órgano competente en el ámbito nacional para regular la materia, está vacía. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a ver cómo funcionó el artículo 40 en el ámbito de la Secretaría del Mercosur. Esto tiene que ver con la invocación. Ustedes saben que cuando en el derecho, en los pleitos nacionales, si yo invoco un tratado internacional, tengo que probar la existencia de ese tratado internacional, probar la vigencia de ese tratado internacional, y eso se hace mediante un oficio. Mediante un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que me dice, sí, tiene razón,
el doctor Sánchez en invocar ese tratado porque en el derecho argentino ese tratado tiene vigencia a partir de tal fecha, hasta tal fecha o como fuere. Por eso la Constitución, ¿se acuerdan ustedes que dice en las condiciones de su vigencia, cuando habla del 75, 16 o 22? Bueno, tiene que ver con esto. Las condiciones de su vigencia la determina o por lo menos le informa, no la determina, le informa el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si yo invoco una norma Mercosur, también debiera hacer lo mismo. También debiera reservarme en la prueba un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para probar, porque yo no voy a probar la vigencia a partir de la norma nacional. La norma nacional está vacía, ¿se acuerdan? Como la ley que aprueba un tratado internacional. No puedo, yo no aplico la ley que aprueba un tratado internacional. Yo aplico el tratado internacional. Y la vigencia de ese tratado internacional la tengo que ir a buscar al Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso del Mercosur pasa más o menos lo mismo. Si yo invoco una norma Mercosur, tengo que pedir el oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que me diga si esa norma Mercosur estaba vigente en el derecho argentino. Todo esto perturba, todo esto, por eso yo digo, en general las normas en las normas de incorporación de norma Mercosur, las normas internas de incorporación de norma Mercosur, últimamente están mucho más prolijas. Yo me detengo y me preocupo mucho por la situación en la que estaban en sus primeros momentos, porque era sumamente confuso, generaba una superposición de normativas y que, perturban en alguna medida el proceso de unificación legislativa, que esto es lo que se presume, se pretende, con un mercado común. Preguntas. Perdón, cuando mencionó lo del oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, es para que te informen en el estado de la norma, no para que informen la norma en sí, digamos. No, el texto yo lo puedo tener, o todos lo podemos tener, pero me tiene que informar la vigencia, el ámbito territorial de vigor de esa norma y demás. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en esto de que la norma de incorporación debía ser una norma vacía? Porque como dije, esa norma se adoptó, incluso es un error que cuando ustedes lean la 2002, incurre en un error que venía produciéndose desde el 98, hay 2 o 3 normas que la repiten, el tema que dicen que los estados se pueden eximir de dictar una norma de incorporación si tienen una norma exactamente en los mismos términos. Fíjense que ya en el 2002 dice exactamente los mismos términos, una cosa así, a ver si encuentro la redacción exacta. Dice que mediante ese, digamos, si el Estado tiene una norma interna con la misma redacción, para decirlo de alguna forma, la misma redacción que la norma Mercosur, se exime de incorporarla a su ordenamiento jurídico interno. Cosa que ahí la decisión 2002, como las otras que mencionaba anteriormente, la 23 del 2000 y alguna cosa, y alguna otra que se produjo en el 98, confunden la fuente de la norma. Porque otra vez estamos confundiendo derecho del Mercosur con derecho interno. Si yo tengo el derecho interno, no, entonces no tengo que incorporar la norma Mercosur. No, señor, cuidado. Porque, ¿y por qué? Si yo tengo una norma vacía en el orden interno, que me incorpora la norma Mercosur, en algún momento determinado del tiempo, los órganos de Mercosur dicen, no, bueno, vamos a cambiar o derogar aquella norma. La derogan los órganos Mercosur y yo no tengo norma para aplicar en el derecho interno. Como decíamos, esta norma está vacía. Yo tengo que pedir el oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y el oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores me va a informar que los órganos Mercosur cambiaron esa norma en un momento determinado. Entonces, listo, yo no tengo ningún problema. Ahora, si los órganos Mercosur me cambian la norma Mercosur,
yo tengo que salir corriendo a modificar el ordenamiento jurídico interno si tengo una norma de incorporación ordinaria. ¿Se entendió esto último? Si mi norma de incorporación es ordinaria, o sea, yo transcribí la norma Mercosur en una norma interna, cuando me la cambia el órgano Mercosur, tengo que salir corriendo a cambiar la norma interna. Mientras que si yo tengo una ley aprobatoria, la ley aprobatoria es más claro en este caso, la ley aprobatoria de un tratado internacional no me dice que el tratado entró en vigor. Yo tengo que ir a buscar las condiciones de su vigencia a otro lado. Entonces yo no puedo aplicar la ley. Si el tratado es modificado, listo, yo ya no tengo que aplicar. La ley me queda vacía, me queda sin nada. No tengo ningún problema. Me da la impresión de que esta última parte no la entendieron. No, profe, se mezcló un poco, creo. Se A ver, mezcló lo un de la poco. primera, lo del proceso ordinario sí, pero después, lo de la ley aprobatoria. Si la norma del Mercosur se modifica y yo tengo una ley aprobatoria, que esa ley no se puede aplicar más. O sea, habría que hacer No. otra ley que Sí, apruebe sí. la modificación de la norma Mercosur. Claro, pero a ver, para hacer... La mayor parte de la normativa Mercosur se incorpora mediante procedimientos del Poder Ejecutivo. La mayor parte de la norma derivada del Mercosur se incorpora mediante procedimientos del Poder Ejecutivo. Primero. Segundo, a ver si lo puedo decir más claro. Si yo tengo una norma, si yo incorporo una norma Mercosur mediante un procedimiento ordinario, esto es, el que transcribía la norma Mercosur en una norma interna, cuando me cambia la norma en el derecho internacional, en este caso en el derecho del Mercosur, esta norma sigue vigente en el ámbito interno del Estado. ¿Hay algún problema? Tendrán que evaluarlo, no sé, pero no es lo que quería el Estado. Queda Porque en última instancia, desactualizada. ¿Cómo? Como que queda desactualizada porque quedó transcrita la norma original. Sí, quedó en una norma interna, le hace una decisión de la ANMAT, quedó la norma Mercosur vieja transcrita en el derecho argentino y obligatoria en el derecho argentino. Cuando el Estado está adoptando en el ámbito del Mercosur una norma derogatoria de esa, para ser coherentes, yo tengo que salir corriendo a modificar la norma interna. ¿Se entiende? Ahora, si yo la incorporo mediante un procedimiento especial, diciendo esta característica de norma vacía, digo, señores, yo incorporo la norma Mercosur número tanto, en la medida que todos los estados cumplan con el protocolo de Europretto y el artículo 40, y estará en vigor en la medida que el Mercosur así lo determine, por decirlo de alguna forma. Digo, estoy inventando. Entonces, esta norma está vacía. Yo no puedo aplicar esta norma. Tengo que aplicar el protocolo, la decisión, la resolución o la directiva. Ahora, si el Mercosur me saca esa norma, me la deroga, yo no tengo ningún problema. No tengo que salir corriendo a modificar esta porque esta está vacía. No tengo que aplicar. Me sacaron la decisión, la directiva o la resolución. ¿Se entiende esto? Tan difícil, ¿eh? No, eso se entiende, Sí, pero perfecto. ¿qué pasa? O sea, eso se entiende. Lo que no entiendo es lo que vendría después. O sea, si esa ley que quedó vacía ya está, no tiene más vigencia porque se Norma, habla de modificó. norma Ok, porque perdón. nos confunde. Las leyes son las leyes que saca el Congreso. Estos son normas, en general del Claro. Poder Ejecutivo. Ok, Dale, perdón. entonces si la norma quedó vacía, después necesitaría sacar otra nueva norma que adopte la resolución o la modificación que se haya hecho en el Mercosur. Siempre, Ok. eso siempre. No puedo prever futuras modificaciones. Y las normas no tienen efecto directo. Yo derogué, pero ojo, no estoy hablando de la modificación de la norma. La modificación de la norma sí capaz que me exige una norma posterior. Pero yo puedo hablar de la derogación.
El Mercosur entendió en un momento determinado que esto tiene que ser de determinada forma. Yo lo incorporo mediante un procedimiento especial, una norma vacía, y en un momento determinado el Mercosur determinó que esa norma debía ser derogada, debía ser bajada. Esto significa que desapareció la norma. Entonces yo no tengo ningún problema porque no tengo que aplicar. Cuando yo leo esta norma vacía, no me dice que tengo que aplicar. Tengo que aplicar la resolución GMC número tanto. Y por esa resolución GMC no existe ya. Bueno, listo, no tengo ningún problema. Me quedo con esta norma vacía. Si esta norma es de carácter ordinario, es de las normales en las que se transcribe una norma, no son normales, perdón, es al revés, la normalidad es la otra, ¿no? Es una norma que transcribe una norma Mercosur, yo ahí estoy en problema, porque me sacaron la norma Mercosur, pero esta norma en el derecho argentino me siguió vigente, me siguió en vigor. Con lo cual, si me derogan la norma Mercosur, y a mí me interesa, porque capaz que el otro problema es, a ver, se puede estar adoptando un carácter en el ámbito internacional y otro sentido en el ámbito interno. Puede ser. Pero en última instancia yo tengo que salir corriendo a derogar la norma interna que tengo. ¿Se entiende? Sí, profe, perdón, en el procedimiento especial, entonces, si no es que se deroga, sino se modifica, ahí sí hay que hacer una nueva norma. Claro, si se modifica, sí, tengo que ir a hacer una norma nueva de incorporación. Ninguna norma Mercosur se incorpora per se, ni se aplica per se. Se agrega por sí misma. No hay efecto directo. Al principio es absolutamente terminante. Este principio es absolutamente terminante. No hay efecto directo. No hay una norma Mercosur que se aplique. No. Con lo cual yo siempre tengo que hacer un procedimiento de incorporación en todas las modificaciones que se produzcan. Y desde mi punto de vista es un error que tanto la 2002 como la 23 del 2000 y alguna decisión más que está por ahí dando vuelta, establezca que el Estado no está obligado, si tiene una norma igual en su ordenamiento jurídico interno. Porque acá me confunde la obligatoriedad de la norma Mercosur con la norma interna. Pero esto, si se quiere, puede ser una apreciación mía, no. ¿Para qué se puso eso? Para evitar trámites. Pero el problema es que se confunde la fuente de la norma, la fuente normativa. Si yo tengo la fuente normativa en el derecho interno, todos los procedimientos de interpretación normativa, de vigencia, todos los análisis sobre vigencia, todas las la integración normativa. Ustedes saben que el procedimiento de integración normativa se denomina aquel que cuando me falta algún elemento en la norma, yo puedo agarrar otra norma que me rellene los huequitos que pueda tener esta norma de la que estoy tratando. Entonces, esos procedimientos yo lo voy a hacer con derecho interno o lo voy a hacer con derecho al Mercosur. Y esto es lo que perturba. ¿Perdón? Yo quería hacer una pregunta. ¿Eso incluso afectaría la jerarquía de normas o no? Porque la norma de derecho interno puede estar por debajo de la norma derivada de un tratado de integración. Entonces, si me aplica derecho interno... Bueno, perdón, y me comí la última parte. ¿Cómo dijiste? Que cambiaría si uno está aplicando el derecho interno o si uno está aplicando la norma derivada del derecho de integración incorporada al derecho interno. A esa discusión todavía no se llegó, en la medida que se entiende, se comparte, salvo un autor en el derecho argentino que plantea que la norma Mercosur tiene la jerarquía del 75, inciso 24. Los demás autores establecen que no tienen la misma jerarquía de
digamos, no tiene una jerarquía superior a las leyes, la normativa Mercosur, en la medida que no se cumplen los requisitos del 75 y 124, que son reciprocidad e igualdad. Como ningún estado del Mercosur, y creo que tampoco tienen vocación en hacerlo, han reconocido a las normas Mercosur por sobre el ordenamiento jurídico interno, la convicción es que no estamos en el marco del 75 y 124, todavía. En algún momento podremos estar, pero no estamos en el 75 y 124. Primero porque algunos establecen, la primera parte del 75 y 124 habla de, ¿cómo es? Cuando se transfieran competencias y atribuciones, creo que dice una cosa así, a órganos de integración. Algunos dicen que el Mercosur no transfiere competencias, que se la guarda el Estado, que no es... Bueno, algunos autores entran por ese lado. Algunos otros, particularmente me gusta más esta segunda teoría, el problema es que no hay reciprocidad e igualdad, como establece como requisito el 75 y 124, para que entendamos nosotros que las normas Mercosur tienen jerarquía superior a las leyes, solo cuando los demás estados interpreten lo mismo. Por lo cual, el tema de la jerarquía es bastante difuso. Y la verdad que no está analizada con detenimiento el tema de la jerarquía. Alguno puede decir que la norma Mercosur adquiere el rango y la jerarquía del órgano que la incorpora. Pero ya te digo, no hay lecturas respecto del tema de la jerarquía. Lo que hay sí es el reconocimiento de que no estamos en el 75 y 124 todavía, no estamos en el 75 y 124, básicamente porque algunos autores dicen que no hay traslado de competencias a los órganos Mercosur, y otros preferimos decir que no hay reciprocidad e igualdad, con lo cual el 75 y 24 todavía no es aplicable en el ámbito del Mercosur. ¿Cómo estamos? ¿Bien? El último tema, que si quiere es algo más confuso, sí, día confuso hoy. Bueno, les queda la grabación para revisar y volver a escuchar varias veces, a ver si en algún caso... no, hagan las consultas, lean todo el material y hagamos la consulta y le demos al tema, le tenemos que dar el tiempo que sea necesario. A ver, yo lo dije, creo que lo dije el primer día de clase. Si algún sentido tiene esta materia, más allá de que Mercosur se está cayendo pedazos y demás, es que hay un procedimiento de creación normativa que ustedes no van a ver en ninguna otra materia. Esto no es derecho internacional público, no es derecho interno, es el derecho del Mercosur. Con lo cual, este proceso de incorporación, de creación normativa, hay que entenderlo y hay que masticarlo bien. Se podrán imaginar que si yo digo que esto es lo esencial de la materia, no pasa uno sin que esto lo mastiquen. Con lo cual, no piensen que pueden escucharme hoy o ponerme cara de interesados hoy y esto va a pasar de largo. Este tema no pasa de largo. No pasa de largo y se aprende o se aprende. Porque es, como yo digo, es el sentido, digamos, uno de los sentidos más importantes que tiene la materia. Después hablamos de economía, de proceso de integración, de qué sé yo, hablamos de Europa, lo dejo hablar a David de África y demás, todo bien. Pero si no saben qué es este procedimiento de creación normativa nuevo que se produce en el Mercosur, no pasa. Por lo cual,
Sé que es un tema complejo, que es un tema novedoso, y yo puedo ser más complejo todavía, puedo estar complejizándolo más. Léanlo, mastíquenlo, la semana que viene seguimos con este tema y lo seguimos charlando. Hay dos cuestiones respecto del procedimiento normativo del Mercosur que son, digamos, que hay que tenerlos en cuenta y objetarlos en un caso. En realidad los dos casos son objetables. En un momento determinado, este tema de que la normativa de Mercosur se incorpora mediante procedimiento del Poder Ejecutivo es bastante atractivo. ¿Atractivo en qué sentido? Yo puedo ser bastante ágil y rápido en producir ciertas cuestiones que si las voy a debatir en el Parlamento me pueden costar mucho trabajo. Si estoy afectando el principio de legalidad, y bueno, qué sé yo, esto es derecho internacional, una cosa media rara, qué sé yo, esto que lo otro, medio derecho de integración, y en algunos casos pasa. Esto fue básicamente lo que una jueza, en el caso de uno de los procedimientos, una jueza de Uruguay estableció respecto de el acuerdo multimodal de transporte. El acuerdo multimodal de transporte en última instancia fue un tratado internacional que los estados acordaron, los estados de Mercosur acordaron, y como era una mejora al sistema del comercio entre los países, dijeron, bueno, tenemos el tratado de la LADI, ¿se acuerdan que yo les dije? El acuerdo Mercosur es un acuerdo de alcance parcial dentro del paraguas más grande de la LADI. El paraguas de la LADI establece un procedimiento por el cual los estados, para mejorar el comercio, pueden incorporar artículos, como decíamos antes también en su momento, incorpora artículos para bajar los aranceles y para mejorar el comercio entre ellos. Entonces hay muchos acuerdos que se denomina la protocolización en la LADI, significa que son acuerdos que se gatillan exclusivamente con esa protocolización. Bueno, los incorporamos en la LADI y el acuerdo entra en vigor. Una jueza de Uruguay, en este caso no me acuerdo de qué departamento, dijo, no señores, este acuerdo afecta el principio de legalidad. Este es un tratado internacional que no puede ser protocolizado en la LADI, sino que me tiene que ir y mandármelo al Congreso como todos los tratados internacionales. Justamente el Congreso tiene la facultad de incorporar los tratados internacionales por este tema de que afectan el principio de legalidad. Esto se entiende, ¿no? El procedimiento de ratificación, este procedimiento de los dos órganos, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, tienen que ver con la distribución de competencias de la Constitución y de Montesquieu para acá, desde la Revolución Francesa. Entonces, la distribución de funciones, como va a afectar derechos de carácter generales, tiene que ser partícipe el Congreso. Por lo menos en el dictado de una ley que apruebe eso como tratado internacional. Y por eso este procedimiento de la LADI, que había sido utilizado un par de veces para incorporar acuerdos a los que los estados arribaban en los órganos Mercosur, dijeron, paren, no sigan con este asunto porque los jueces se avivaron y empezaron a declarar la inconstitucionalidad de los acuerdos en algunos casos. Esta es una cuestión, un paréntesis, un comentario. El segundo comentario es que en muchos casos, bueno, como surgió esta cuestión, en muchos casos los órganos Mercosur empezaron a mandar a los parlamentos decisiones del Mercosur en condición de protocolos. O sea, para salvaguardar este tema de la intervención de los congresos, empezaron a mandar decisiones que en última instancia eran protocolos.
Pero ahí hay una confusión muy importante. Si nosotros tomamos ese mismo texto como un protocolo, el Congreso argentino está en las funciones del 75, inciso 22, que establece la posibilidad de que el Congreso, las cámaras, aprueben o desechen tratados internacionales. Pero si volvemos un poquito más atrás y ese mismo texto lo tomamos como una decisión del Consejo de Mercado Común, en el marco del protocolo Europleto, el Congreso Nacional lo único que podría hacer sería aprobar, porque si no, hace incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Esa decisión ya está adoptada, y por el protocolo Europleto el Estado solo puede generar las incorporaciones normativas. Entonces estaríamos circunscribiendo las atribuciones del Congreso solo a la aprobación, no podría desechar el tratado internacional. Desechar la decisión Mercosur. El tratado internacional sí lo puede desechar. Yo tuve oportunidad de cruzarme con alguna de ese tipo de normas y nada, era una cuestión más que nada, si se quiere, con alguna medida doctrinaria, pero el problema central era que no se concebía otra intervención del Parlamento que no sea la aprobación legislativa. Pero en última instancia podría ser la aprobación legislativa de una ley. Si lo único que expresa la voluntad del Parlamento, yo creo que hay otras formas de expresar la voluntad del Congreso, pero si la única forma de expresar la voluntad del Congreso es mediante el dictado de una ley, que se dicte una ley aprobatoria de una decisión administrativa, que no se de una decisión del Mercosur, no respecto de un protocolo. Porque el tema del protocolo es que podría dar la visión de que el Congreso puede derogarlo, puede desecharlo, en términos del 75 y 22. Estas dos cuestiones son más románticas, si se quieren, y más de discusiones estas pueden pasar sin conocerlas. Pero el procedimiento del 38, del 40, el protocolo Europleto, todo lo que hablamos hasta ahora, no pasa. ¿No es cierto, Marcelo? No pasa a nadie. Con lo cual, tienen una semana no tienen una semana, tienen todo lo que tengan, todo lo que necesiten, pero lean el material, léanlo para la semana que viene y nos sacamos todas las dudas en la semana que viene. Yo tomo un mensaje de Marcelo que me apunta, ese apuntador oficial, que yo me olvido, lo leo al final nada más. Gracias, Marcelo, igual. Necesito mucha atención para leer y no... nada, nos gusta hablar. Por favor, lean todo este material para la semana que viene y discutamos todo lo que haya que discutir para que lo terminen aprendiendo. Listo, Marce, sí, son 6:15. Yo no puedo hablar más. Les mando un abrazo y buen fin de semana. Buen fin de para todos. Gracias. Muchas gracias.